Hola, mi nombre es Danilicet Salazar Yepes. En este video podrán encontrar temas como fisiología de los pares craneales, fisiología de los pares espinales y fisiología de los ganglios asociados. Fisiología de los pares craneales. Los pares craneales son los encargados de llevar información de los sentidos al cerebro y del cerebro a algunos de nuestras vísceras o músculos. Existen 12 pares craneales, los cuales son: primer par craneal o par olfatorio, par óptico, par oculomotor, par troclear, par trigémino, par abducen, par facial, par vestibulococlear, par glosofaringeo, par vago, par accesorio, par hipogloso. Primer par olfatorio. Su función básicamente es la olfacción por la mucosa nasal del techo de la cavidad nasal y las caras superiores del tabique nasal y del comité anterior. Su composición es sensorial y su origen aparente es la cara inferior del bulbo olfatorio de la fosa craneal anterior. Su origen real es el epilepto olfatorio de la mucosa pituitaria y su origen de salida son los orificios de la lámina cribosa del hueso etnoides. Segundo par óptico. Su composición es sensorial. Su función es básicamente la visión de la retina, los núcleos geniculados laterales del tálamo. Su origen aparente es el ángulo anteroexterno del quiasma óptico. Su origen real son las células ganglionares de la retina y su origen de salida son los agujeros de conducto óptico. Tercer par oculomotor o motor ocular común. Su composición es motora y sensorial propioceptiva. Su función son los impulsos motores hacia el elevador del párpado superior y los músculos extrínsecos del ojo, excepto el ovículo superior y el recto lateral. Además, inervan los músculos que regulan la cantidad de luz que entra al ojo y que enfocan el cristalino. Por otra parte, es responsable de la propiocepción proveniente de los músculos inervados con las fibras motoras. Su origen aparente es el borde interno del pedúnculo cerebral. Su origen real es la sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio a nivel del tubérculo cuadrigémino anterior y su origen de salida es la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Cuarto par craneal troclear patético. Su composición es motora y sensorial de la propiocepción. Su función básicamente son los impulsos motores hacia el músculo ovículo superior del globo ocular. Su origen aparente es a los lados del freno de la válvula de Wiersum. Su origen real está ubicada en el núcleo del casquete peduncular a los lados de la línea media que se encuentran por debajo y fuera del acueducto de Silvio. Su origen de salida está ubicada en la hendidura esfenoidal. Quinto par craneal trigémino. Este nervio presenta una división olfatalámica con composición sensorial encargada de los impulsos sensoriales desde la córnea, la piel de la nariz, la frente y el cuero cabelludo. También presenta una división maxilar con composición sensorial encargada de impulsos sensoriales desde la mucosa nasal, los dientes y las encías superiores, como también el paladar, el labio superior y la piel de las mejillas. Por último, tenemos una división maxilar con una composición sensorial encargada de los impulsos sensoriales provenientes de la región temporal, la lengua, los dientes y las encías inferiores, como también la piel de la barbilla y el maxilar inferior. También es encargada de la propiocepción proveniente de los músculos de la masticación. Tiene también una composición motora encargada de los impulsos motores hacia los músculos de la masticación y el músculo tensor del tímpano. Su origen aparente está en la parte lateral de la protuberancia anular. Su origen real está en las raíces sensitivas del ganglio de Gaster y los motores de los núcleos masticadores principales y accesorios
y su agujero de salida está en la hendidura esfenoidal del orificio redondo, oval y mandibular. Sexto par craneal, motor ocular externo o abducen. Su composición motora está encargada de los impulsos motores hacia el músculo recto lateral del globo ocular, y su composición sensorial está encargada de la propiocepción proveniente del músculo recto lateral del globo ocular. Su origen aparente está ubicada en el surco bulbo de la protuberancia arriba de las pirámides anteriores. Su origen real está ubicada en el núcleo de la protuberancia a nivel de la eminencia redonda del puente, y el agujero de salida está en la hendidura esfenoidal. Quinto par facial. Su composición motora está encargada de los impulsos motores hacia los músculos de la expresión facial y el músculo que tensa el estribo. Su composición motora parasimpática está encargada de la secreción de las lágrimas desde la glándula lagrimal, la salivación desde las glándulas salivales, sublingual y submandibular. Su composición sensorial está encargada de los impulsos sensoriales desde las papilas gustativas en los 2/3 anteriores de la lengua, la sensación de la nariz y el paladar. Su propiocepción proveniente de los músculos de la expresión facial. Su origen aparente está en el surco del bulbo de la protuberancia. Su origen real está en la raíz sensitiva del ganglio geniculado y la raíz motora del núcleo situado en la sustancia reticular de la protuberancia anular. Y su agujero de salida está en el conducto auditivo interno, conducto facial y orificio del estilo mastoideo. Octavo par, vestíbulo coclear. Su composición sensorial es la encargada de los impulsos sensoriales relacionados con el equilibrio, además de los relacionados con la audición. Su origen aparente es el surco del bulbo de la protuberancia. Su origen real es el nervio coclear del ganglio de Corti y el nervio vestibular del ganglio de Scarpa, o su agujero de salida es el conducto auditivo interno. Noveno par, glosofaringio. Su composición motora es encargada de los impulsos motores hacia los músculos de la faringe usados en la deglución. Su composición sensorial es la propiocepción proveniente de los músculos de la faringe. Los impulsos sensoriales provenientes de la faringe, la cavidad del oído medio, el seno carotidio y la pupila gustativa sobre el tercio posterior de la lengua. Su composición motora parasimpática es la salivación desde la glándula salival parótida. Décimo par, vago. Su origen aparente es el surco retroolivar o el surco colateral posterior del bulbo raquídeo. Su origen real sensitivo del ganglio y de los motores de la parte superior del núcleo ambiguo, y su agujero de salida es el orificio yugular. Su composición motora es la contracción de los músculos de la faringe, la deglución, y de la laringe, la fonación. Su composición sensorial es los impulsos sensoriales desde las papilas gustativas en la parte posterior de la lengua, las sensaciones desde el pabellón de la oreja y las sensaciones. Su composición motora parasimpática es la encargada de la regulación de muchas funciones viscerales. Su origen aparente es el surco retroolivar. Su origen real es sensitivo del ganglio yugular y el ganglio plexiforme motor de la parte media del núcleo ambiguo y vagoespiral. El agujero de salida está ubicado en el orificio yugular. Onceavo par, accesorio. Su composición motora está encargada del movimiento laringio, paladar blando, impulsos motores hacia los músculos trapecio y esternocleidomastoideo para el movimiento de la cabeza, el cuello y los hombros. Su composición sensorial, propiocepción, está encargada de los músculos de la cabeza, el cuello y los hombros. Su origen aparente está en el surco retroolivar. Su origen real está en el cuerno lateral de la médula cervical y en la parte inferior del vago espiral. El agujero de salida está en el orificio yugular. Doceavo par, hipogloso.
Su composición motora está encargada de los impulsos motores hacia los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua y de los músculos infrahioideos. Su composición sensorial está encargada de la propiocepción proveniente de los músculos de la lengua. Su origen aparente se encuentra en el surco preolivar. Su origen real se encuentra en el ala blanca interna del bulbo raquídeo, abajo del suelo del cuarto ventrículo, arriba del trígono del hipogloso. Y el agujero de salida se encuentra en el conducto hipogloso. Fisiología de los nervios espinales. Los nervios espinales son aquellos que hacen conexión con la médula espinal y que son responsables de la inervación del tronco, las extremidades superiores y partes de la cabeza. Existen 31 pares en total, 33 si contamos con los 2 pares de nervios cóccios que corresponden a los 31 segmentos espinales que existen. Los nervios espinales se dividen en 8 pares de nervios cervicales encargados de inervar los nervios esternoideos e homohoideos. En general, estos grupos musculares se pueden definir como cintas carnosas que se extienden desde el esternón a ciertas partes del cuello. También tienen 12 pares de nervios torácicos que participan en las funciones de los órganos y glándulas de la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Son los responsables de la inervación de las glándulas mamarias, la pared torácica, la pared abdominal y la pelvis. 5 pares de nervios lumbares que se dividen en 2 secciones compartimentalizadas anteriores y posteriores. Estos elementos nerviosos emergen de la raquis por los agujeros de la conjunción. 5 pares de nervios sacros y un coccigio. A pesar de que los componentes vertebrales del sacro están fusionados para formar una sola entidad ósea, cada uno de estos nervios reciben el nombre de la vértebra a la que se asociarían. Estos nervios se dividen en ramas, pero muchas de ellas se terminan uniendo entre sí, y también a los plexos lumbares y coccígeos. Por último, pasamos a hablar de la fisiología de los ganglios asociados. Los ganglios poseen o contienen somas de neuronas motoras que inervan los músculos lisos de las vísceras. Son estaciones sinápticas, puesto que estas neuronas motoras están inervadas sinápticamente por neuronas localizadas en la médula espinal. Los ganglios se dividen en ganglio simpático y parasimpático. El ganglio simpático está relacionado con la multitud de funciones como el aumento del ritmo cardíaco y la presión sanguínea. El ganglio parasimpático se relaciona, entre otras cosas, con la conservación de la energía, la movilidad gastrointestinal, la secreción y la contracción de la vejiga, entre otros.